buenas noches, doctoras y doctores. Estamos aquí reunidos en el OVA número 1 del año ya 5. Empezamos esa aventura en plena pandemia en marzo del 2020 y a nombre de ODELA y de todos nuestros distribuidores autorizados, nuestros asesores comerciales, les deseamos un extraordinario 2025 de la mano de su programa OVA, el cual está transmitido en vivo una vez por semana y hoy en día, 2 de enero del 2025, festejando ese quinto año que arrancamos a hacerlo juntos de la mano de un ponente quien por primera vez está con nosotros el día de hoy y justamente ha querido darles, el licenciado Cristian Silva, todo ese tema de SEO a SEO, del entorno económico en transformación. ¿Qué nos espera? Que nos reserva el 2025. Entonces, quería decirles la verdad que antes que nada, un próspero año lleno de salud, obviamente es su negocio, pero también de la forma personal entender como ustedes empresarios, como dueños de sus negocios, clínicas, consultorios, hospitales, cadenas, de que qué podemos de la mano de economistas y de gente del negocio aprender. Y hoy en día, licenciado Silva tiene una larguísima trayectoria, no solamente como ejecutivo en finanzas, con casi ya un cuarto de siglo de experiencia en Latinoamérica y Estados Unidos después de su maestría y de licencia en administración de la Pontífica en Ecuador, también su maestría en Idaho, una maestría en finanzas y contabilidad. Adicionalmente, como lo saben y lo van a ver el día de hoy, ha hecho posgrado en Duke, famosa la Duke Youth University y PADE, Escuela Bancaria Comercial de México. Y si fuera poco, ha trabajado como CFO para americanos, para europeos, para mexicanos en grupos petroleros de retail, de banca y de otro tipo de industrias. Y el día de hoy está en calidad de consultor con nosotros en Odela Virtual Academy por primera vez para justamente contarnos cómo puede a su nivel, doctoras y doctores, a su nivel de empresarios, los distribuidores autorizados, los socios comerciales del grupo Odela, estar impactados y cómo anticiparse cada día mejor de la macroeconomía y sus consecuencias en nuestra microrealidad. Muy buenas noches, licenciado Silva, ¿cómo estás? Bienvenido al ruedo, empezando ese año y te toca abrir ese telón. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por tu sabiduría en esa noche. Muchas gracias por la introducción, Emanuel. Buenas noches, doctoras, doctores. Muchas gracias, Odela, por permitirme estar con ustedes. Y el día de hoy les voy a platicar de el entorno económico del 2025, qué nos depara para este año en temas tanto macroeconómicos y luego tratar de posicionar esto a nivel microeconómico y ver cómo nos podría afectar todas estas medidas en el día a día en cada uno de sus negocios y cómo ustedes operan. Entonces, permítanme compartir la presentación. Adelante y muy buenas noches. Nos vemos a Gracias. rato. Eh, Los temas que vamos a hablar inicialmente van a ser temas a nivel de macroeconomía, factores generales que nos van a afectar en la economía y van a afectar sus negocios durante este año. Y luego vamos a aterrizar estos temas con temas microeconómicos y temas relevantes, la planeación fiscal, financiera y el flujo de efectivo. Entre los indicadores macroeconómicos, la Secretaría de Economía nos ha estimado que vamos a tener un crecimiento en nuestro Producto Interno Bruto entre el 2 y el 3% para el 2025. Sin embargo, todos sabemos de que este pronóstico que la Secretaría de Economía presentó eh, son muy buenos deseos y muy buenos sueños, porque la realidad es que compañías como la agencia financiera S&P prevén que realmente el crecimiento va a ser alrededor del 1,2% para México. Y el Fondo Monetario Internacional prevé que es el 1,6%. Ustedes pueden ver aquí en el lado derecho eh, una gráfica de Bancomer, de los analistas económicos de Bancomer, en donde nos indican que la proyección va a estar alrededor del 1,8, perdón, del 1 para el 2025. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se da este crecimiento económico al 1%? Principalmente es por el cambio de gobierno en Estados Unidos, con la entrada del 20 de enero de Donald Trump.
Eh, y todo el tema arancelario que se nos viene con la renegociación para el 2026 del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el cual sí nos va a afectar y eso va a crear una volatilidad muy grande en el tipo de cambio. En cuanto a la inflación, ¿qué es lo que se prevé? El Banco de México proyecta una inflación alrededor del 3.5% para el 2025 y realmente lo que nos dicen los analistas de Monex es que va a estar entre el 3.30 y el 5.32. Esas son las proyecciones que nos están dando para este año. En esos rangos es lo que ustedes van a tener que valorar y evaluar. eh, que, por ejemplo, la renta de sus consultorios va a tener que crecer en un 3-4% en este año. Eh, y que los productos, los insumos, en su mayoría van a incrementarse. Claro que esto va atado a las tensiones políticas y comerciales internacionales. Vamos a ver que, por ejemplo, si ustedes importan productos desde China, el arancel se va a incrementar hasta un 35% por presiones justamente de Estados Unidos. Entonces, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para poder disminuir esos impactos en este año. En cuanto al pronóstico de la tasa de interés, las previsiones de la tasa de interés en México para el 2025 varían según la fuente, pero normalmente la mayoría concuerda de que va a estar alrededor de un 8% para finales del año y la tasa promedio en un 8.9. Banco de México preveyó en el presupuesto una tasa de 9.50. Bancomer nos dice que está alrededor del 8%. Y la tasa de referencia que utiliza HR Ratings, que es la calificadora regia, nos dice que está alrededor de 3.88, que es la tasa de Estados Unidos. Remesas. Les quise poner esta lámina de las remesas, porque es muy importante entender que una cosa es el presupuesto del Estado, eh, cómo el Estado va a operar, y otra cosa son los flujos de dinero que ingresan a nuestro país. En México, el total de remesas que ingresan en un año es alrededor de 65 billones de dólares, 65.000 millones de dólares. De esos 65.000 millones de dólares, les puedo decir que prácticamente la mitad de ese dinero ingresa a través de Western Union y Electra, Banco Azteca. Lo interesante de todo esto es la dependencia de las remesas por cada uno de los estados. Y por ejemplo, en Chiapas, ustedes pueden ver aquí que el 16% del Producto Interno Bruto de Chiapas depende de las remesas. Lo mismo pasa en Guerrero. Un 13.8% del Producto Interno Bruto eh, viene de remesas en Guerrero. En Michoacán es del 11.1, en Oaxaca es del 10.7, en Zacatecas es del 10.5. Y obviamente al otro lado también les puse los estados que tienen menos dependencia de las remesas. ¿Por qué es importante para ustedes? Porque ustedes van a saber de dónde viene la fuente de ingresos adicionales que ingresa a la economía el dinero. Eh, México prácticamente recibe el 80%, el 90% de las remesas que Estados Unidos envía al exterior. Por eso es muy importante considerar este factor. El gasto público en salud. Ustedes me van a preguntar, ¿cómo es el gasto público en salud para este año? Lamentablemente, existe un decremento del 11% en relación al año anterior en el nuevo presupuesto para gasto público en salud. El año anterior teníamos 1.032 millones de pesos, ahora solamente vamos a contar con 918.000 millones de pesos. Es decir, hay un decremento del 11%. Y esto también ustedes lo van a ver aquí en los programas para la población sin seguridad social, cómo se han ido recortando cada uno de estos programas y vemos los decrementos entre el presupuesto aprobado del 2025 y el presupuesto, perdón, aprobado el 2024 y el presupuesto del 2025. Es decir, tenemos un decremento de 34.000 millones de pesos en cada uno de los programas. Finalmente, el gasto por persona y por su sistema de salud en el 2025 está aquí. Es una gráfica comparativa que tenemos.
Les voy a poner la camarita nuevamente acá. Aranceles y tipo de cambio. Como les mencionaba, por presiones del nuevo gobierno de Estados Unidos, se prevé que exista un incremento en aranceles de alrededor del 35%, el cual ya se dio en ciertos productos como los textiles a inicios de diciembre. Todavía falta por definir qué otros productos faltan, pero uno de los sectores más afectados en este año que viene va a ser el sector automotriz. ¿Por qué? Porque lo que hacía el sector automotriz es que traía las partes de, perdón, traía las partes de China, las ensamblaba en las maquilas de aquí, tanto en Puebla, en el norte de México, en el sector del Bajío, y las mandaba para Estados Unidos. Ahora todo eso va a tener un arancel del 35%. Eh, Asimismo, tenemos que ver cómo se reconfiguran ciertos sectores como el sector automotriz, en donde los grandes jugadores, los grandes players como son Honda, Nissan, se están fusionando. Stellantis, que es una de las más grandes, está en una quiebra técnica y va a tener también que fusionarse con alguna otra automotriz en los próximos meses. Y todo esto se debe justamente por la competencia de los coches chinos y de los coches eléctricos como Tesla. Ahora bien, ¿qué más se prevé aparte de los aranceles que vienen de China? Eh, De acuerdo a lo publicado en el diario oficial de la Federación el 4 de diciembre, se establece un marco regulatorio más ágil para la importación de medicamentos y equipos médicos procedentes desde 22 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y Australia. Esto ya pasó en el 2024. Los productos que se pueden importar son productos médicos genéricos, biotecnológicos innovadores, biocomparables, dispositivos médicos. ¿En qué requisitos y excepciones? Para garantizar la calidad y seguridad de los productos importados, se establecen requisitos específicos que deben cumplir con los proveedores, como la obtención de registros sanitarios, país de origen y registro ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Ahora bien, en cuanto al tipo de cambio, ¿qué es lo que se prevé para el 2025? Se prevé de que el tipo de cambio va a estar alrededor, en promedio, del 21 pesos por dólar. Sin embargo, esto va a estar condicionado a toda la política exterior y a todos los temas que tenemos con Estados Unidos. Y no olvidemos que estamos en un año en donde el tema principal que vamos a tener es el tema de los aranceles que quiere imponer Donald Trump y la renegociación para el 2026 del tema. ¿Qué es lo que este gobierno está tratando de prepararse? Entonces, si ustedes quieren considerar este momento un presupuesto para sus equipos médicos y todo lo demás, consideren una tasa de 21 pesos por dólar. ¿Qué les recomendaría? Si es que ustedes quieren hacer algún tipo de importación eh, y lo amerita, probablemente tengan que recurrir a un tipo de instrumento financiero como un futuro que les asegure el tipo de cambio. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hablar de planeación financiera para el 2025? Yo creo que un negocio tanto grande como pequeño, lo principal es tener un contador de confianza que les administre sus cuentas. Como siempre he dicho, zapatero a sus zapatos. Y para poder controlar tu negocio, lo fundamental es planear el flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo se planea en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Aquí vamos a aprender y vamos a recordar los que saben cómo se planea en el corto plazo con un flujo de efectivo a 13 semanas. Es muy importante hacer esto porque Roma no se construyó en un día. El flujo de efectivo se va construyendo día a día, sabiendo cuántos clientes son los que realmente debo atender, multiplicando esos clientes por la tarifa que estoy cobrando, ese va a ser mi ingreso diario. Y de mi ingreso diario, ¿cuánto va a ser mi ingreso mensual? ¿Cuánto va a ser mi ingreso trimestral y mi ingreso anual? Ahora bien,
también vamos a tener que entender cuáles son nuestros costos y cuál es nuestra estructura de costos, tanto fija como variable. Tenemos que pagar a la recepcionista de nuestro consultorio, tenemos que pagar la renta de nuestro consultorio, tenemos que pagar el arrendamiento del coche. Ese tipo de cosas son las que tenemos que comenzar a planear para saber si realmente estamos en un flujo de caja positivo o si estamos en un flujo de caja negativo y cuándo realmente debemos comenzar a tener lo que comúnmente nosotros llamamos un break-even o un punto de equilibrio en nuestro negocio. Va a haber médicos en donde ya tienen varios años de este negocio y ya tienen un flujo de caja positivo, pero hay otros médicos en donde ustedes están comenzando, arrancando con su consultorio y ustedes van a tener que restringir ciertos costos y ciertos gastos. Para eso es muy importante el planear el flujo de efectivo. El siguiente punto que también les quiero platicar y algo que deben tener presente es el tema impositivo. Porque recuerden que prácticamente un tercio de sus ingresos lo pagamos al SAT a través de nuestros impuestos. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque no todo el flujo de efectivo que ingresa a nuestra caja debe ser desembolsado automáticamente. Lamentablemente, la contabilidad de las personas físicas es en la mayoría de los médicos, es una contabilidad a base de flujo de efectivo. Entonces, si nos ingresó $100 o 100 pesos a nuestra cuenta, debemos considerar que el SAT nos va a tomar un tercio de ese ingreso. Y eso es también parte de la planeación. Ahora, cosas muy importantes que deben tomar en cuenta para el 2025 es que a partir de enero del 2025, todos los contribuyentes tienen que activar su buzón tributario. En caso de no hacerlo, el SAT les puede imponer una multa de hasta 11,000 pesos. Por eso es muy importante que ustedes activen su buzón tributario. También otra cosa es que a partir del 2025 todos los CURP van a ser digitales. Tomen en cuenta de que ahora todos los trámites que hagan les van a requerir un CURP digital. Pero cuando ustedes muestren su QR, tengan mucho cuidado de que no desclonen. Ahora, tenemos que revisar el régimen fiscal bajo el cual ustedes se encuentran tributando. Muchos de ustedes tributan como personas físicas, otros tributan como personas físicas con actividad empresarial, otros tributan como sociedades y cada uno tiene sus distintos reglamentos. Es muy importante el que ustedes sepan cómo ustedes están tributando al SAT. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden eso, van a saber qué tipo de deducciones pueden tomar de acuerdo a la ley y con eso podemos propender a hacer una mejor planeación financiera y fiscal. Ahora, hay que asegurarse que todos los ingresos estén facturados y timbrados ante el SAT. Esto es muy importante que tienen que obligar y exigir a sus contadores, que todos sus ingresos estén facturados para evitarse posibles multas y evitarse una posible triangulación de ingresos, que ese sí es algo muy penado ahora en la ley. Ahora, finalmente, lo que ustedes tienen que asegurarse y revisar es qué tipo de gastos ustedes pueden hacer deducibles y bajo qué régimen. Por ejemplo, si soy una persona con actividad empresarial, lo que me conviene no es comprarme un coche, me conviene probablemente hacer un arrendamiento de ese coche. ¿Por qué? Porque el arrendamiento lo puedo hacer deducible al 100%, en cambio que la compra no. Este tipo de cosas son muy importantes para ustedes. ¿Por qué? Porque van a cuidar su flujo de efectivo. Y finalmente, tomen en cuenta de que dependiendo del régimen en el que están y el tipo de sociedad que son, si son personas físicas o personas morales, son sujetos a tributar IVA. Normalmente ustedes tienen la creencia de que la ley del IVA nos dice que los servicios profesionales de medicina, comúnmente llamados honorarios, son exentos, siempre y cuando son prestados individualmente a sociedades civiles o instituciones de asistencia. Pero ¿qué pasa si son
una sociedad anónima. En ese caso, sí van a tener que presentar IVA. Por eso es muy importante saber en qué régimen fiscal ustedes están trabajando. Finalmente, algo para recordarles es el flujo de caja. Eh, y esto es para recordarles a ustedes que el flujo de caja se construye paso a paso. Y normalmente lo que en mi experiencia me ha servido muchísimo y en todas las corporaciones que he trabajado lo aplicamos, es que trabajamos con un flujo de caja a 13 semanas. De esa manera nosotros sabemos prácticamente cuánto nos va a caer de ingresos y cuántos van a ser nuestros costos en el corto plazo. Si nosotros aprendemos a planificar en el corto plazo, es mucho más fácil planificar en el largo plazo. ¿Y qué es lo que tenemos que planificar? Primero, como les mencioné hace un momento, nuestras ventas, cuántos van a ser nuestras ventas de contado, cuántos van a ser, eh, si tenemos algún tipo de venta a crédito, eh, si vamos a tener ingresos, préstamos a corto plazo, si vamos a tener arrendamientos, etcétera, etcétera, o aportaciones de socios. Tenemos que cuantificar el total de ingresos que tenemos en cada uno de los meses. Y también, por otro lado, tenemos que planificar el pago a proveedores. Todos los egresos, pago a proveedores, pago de planillas, todo lo que es carga social, pago a empleados, el pago de impuestos que les había mencionado, pago costos operativos al contado, pago de cualquier gasto que tienen de back office, incluido el pago de su contador, pagos de deudas, intereses, si ustedes tienen un préstamo que están pagando el arrendamiento, en el arrendamiento ustedes normalmente lo que pagan es una porción de capital y una porción de intereses. Eso es lo que tienen que estar contabilizando. Y si quieren hacer alguna inversión adicional para nuevos proyectos, lo que normalmente nosotros le llamamos CAPEX o Capital Expenditure, esas inversiones también van a representar un desembolso de efectivo en el transcurso del tiempo. Tenemos que ir planificando cuánto va a representar de nuestro flujo eso. Es muy importante que ustedes definan que el tratamiento de proyectos grandes se maneje aparte de su flujo corriente. ¿Por qué? Porque si ustedes lo consideran dentro del mismo flujo, va a llegar un punto en que no les va a dar. Es muy importante de que los proyectos grandes se manejen aparte y tienen también que evaluar cuál va a ser su fuente de financiamiento. ¿Qué es lo mejor que pueden? A lo mejor rentan equipos si están en frontera. Si ustedes rentan equipos, su fuente de financiamiento es un arrendamiento. Ahora tenemos que observar que la mayoría de arrendamientos bajo normas contables internacionales son arrendamientos capitales. ¿Qué implica eso? Que para ustedes va a ser un activo, algo que esté en balance, una inversión y poco a poco van a ir trasladando a su estado de resultados ese financiamiento a través del tiempo como una depreciación o amortización. Estados Unidos tiene sus propias reglas bajo US GAAP, bajo normas americanas, en donde también tienen el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. Simplemente, sin embargo, las formas de presentación en Estados Unidos son un poco distintas. Es muy importante que ustedes sepan, a manera general, este tipo de normas, porque esa va a ser un brazo de cómo ustedes pueden financiar sus equipos. Otra forma de financiar sus equipos o sus insumos va a ser a través de un préstamo bancario. Cuando ustedes sacan un préstamo bancario, ¿qué es lo que un banco les va a evaluar? Primero, les va a evaluar su capacidad de pago a través de un análisis de crédito. Y su capacidad de pago a través de un análisis de crédito está dado principalmente por cuánto van a ser sus ingresos futuros, cuánto es lo que ustedes pueden generar y también por el tipo de colaterales que pueden dar o garantías al banco. Normalmente un banco, dependiendo del tipo de crédito, pero un crédito de consumo les va a pedir garantías de 3 o 4 a 1. Si ustedes ya tienen un buen historial crediticio, les van a bajar las garantías a 2 a 1. Pero estas dos cosas son muy importantes que ustedes las sepan administrar, porque lo primero que les van a pedir es cuál es su capacidad de pago, y lo segundo es qué garantías tienes. A lo mejor tienen una oficina, tienen un consultorio o tienen una casa en donde tienen que poner eso como colateral para poder expandir su negocio.
es importante que ustedes sepan el tipo de colaterales que van a colocar. Eh, Finalmente, si ustedes trabajan con varios socios, también tienen que considerar que los socios piden sus retiros, piden su parte dentro del flujo efectivo. Y esto hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que desembolsar. A lo mejor pagan a un médico adicional dentro de su organización. Tienen que considerar eso como parte de su flujo de efectivo. Y a la final, esto no es una ciencia, lo único que les va a mostrar es cuánto es su flujo de caja neto y si su negocio está creciendo o no en temas de efectivo. Y esto en el largo plazo, y me refiero a partir de un año, 2 años, 3 años, les va a indicar si su negocio va creciendo y tiene una proyección. Esto era lo que les quería mostrar a breves rasgos y no sé si tienen alguna pregunta. Me están Perdón, mandando, perdón, me están mandando una pregunta por WhatsApp, doctor. Me preguntan cuáles son las ventajas más significativas del arrendamiento de equipos médicos frente a la compra directa, especialmente en este entorno económico. Toda, les voy a hablar de mi experiencia. Toda decisión financiera debe tomarse en el largo plazo. Y en el largo plazo implica de que nosotros debemos ver que los rendimientos futuros tienen que ser mayores que nuestros costos. Eh, Hay cierto tipo de activos que tenemos dentro de una organización que probablemente por temas de tecnología vamos a tener que estar cambiando cada momento, cada 2, 3 años. Y ese es el caso, lo mejor va a ser un arrendamiento. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes van a tener el gasto en el P&L y no es una inversión, es lo mismo que pasa con un coche. Muchas personas piensan que un coche es un activo, es una inversión, cuando en realidad se está depreciando cada día. Y por temas de tecnología, precisamente en instrumentos médicos, les puedo decir que eso no es una inversión. Es más bien algo que ustedes necesitan para ejecutar su trabajo. Desde ese punto de vista, yo les digo que yo preferiría un arrendamiento financiero. Ahora bien, tomen en cuenta que el arrendamiento financiero, por el mismo tema de ser un arrendamiento, tiene una tasa de interés un poco más alta, pero ustedes evitan de desembolsar una gran suma de dinero al intentar comprar ese activo. Súper. Nos preguntan también, ¿cuándo saber si es conveniente pedir un crédito bancario? Ah, un crédito bancario, es difícil responder esa pregunta si uno no sabe la situación económica de la empresa. Pero para que tengas una idea de tu patrimonio, el endeudamiento no tiene que ser superior a 2,53% en una empresa normal. En una persona, di tú que no debe pasar de un 15-20% del total de tu patrimonio. Tienes que evaluar primero la capacidad de pago. Ok, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué indicadores económicos debería priorizar un médico al planificar inversiones o expansiones en 2025? Dependiendo el tipo de expansión que tengan que hacer, si los equipos, por ejemplo, son externos, tipo de cambio, inflación, eh, creo que son los dos principales indicadores. El estar monitoreando las remesas que vamos a tener en este año. eh, yo creo que esos son los principales. Ok, perfecto. Nos preguntan algo un poquito más intricado. ¿Qué postura deberá defender México ante los temas de China y del fentanilo, por ejemplo?
Eh, yo creo que México personalmente, eh, considero que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y ahí no tenemos mayor cosa que defender en cuanto a China. Tenemos que ver que nuestro mercado potencial va hacia Estados Unidos y tenemos que funcionar en esa alianza desde que tenemos desde 1993 a través del Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que debemos de estar cuidando en este momento. Si nos toca imponer aranceles contra China, probablemente sea una consecuencia de cuidar el Tratado de Libre Comercio que tenemos, pero eh, va a ser parte de la negociación que va a ser 2025-2026. Ok, muchas gracias. Nos preguntan también por WhatsApp, ¿qué herramientas específicas recomendaría para monitorear y optimizar el flujo de efectivo en las clínicas y los consultorios? Ah, bueno, si ya tienes una clínica o un consultorio, ustedes ya deben tener un ERP. Les puedo recomendar que cualquier ERP es bueno, todos tienen la misma capacidad, en donde ustedes pueden analizar sus costos fijos y sus costos variables. Eh, hay dos formas de ver un presupuesto. La primera es ver si sus ingresos son lo suficientes para tener la estructura de costos que tienen. Esa es una de las preguntas que ustedes tienen que comenzar a analizar. Una vez que ya tienen aterrizada la pregunta de los ingresos, si son suficientes, luego tenemos que ver si los costos que tienen son adecuados y tenemos que ver un análisis de costo variable y costo fijo. Los costos fijos ustedes no se los pueden quitar de encima porque puede ser la luz, el teléfono, etcétera, etcétera, o cosas que les interesa para su negocio. Pero los que sí pueden controlar son los costos variables. Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Nos pregunta Juanma, en temas de flujo de caja, ¿es conveniente analizarlo a través del valor presente neto? Cuando tienes proyectos de largo plazo, sí. Ok, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Le agradecemos mucho a Cristian Silva por su tiempo y por tomarse la oportunidad de estar con nosotros y resolver estas dudas. Sabemos que 2025 nos va a traer tantos retos como oportunidades, pero siempre la clave va a ser mantenernos informados y acercarnos a expertos como Cristian Silva, adoptar herramientas de análisis financiero y tomar decisiones estratégicas basadas en estos datos. Entonces, muchas gracias, Cristian. A Esperamos ustedes. tenerte aquí de vuelta. Y no olviden que la próxima semana también tenemos OVA y en la próxima semana vamos a hablar de cómo el bienestar mejora la práctica médica con alguien muy especial, con Alonso Torres. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube o de la Virtual Academy, en donde pueden consultar esta charla de Cristian Silva y las otras que tenemos. Entonces, muchas gracias y buena noche. Muchas gracias otra vez, Cristian.